Hola, buenos días, bienvenidos. La Universidad Univer Colima tiene el compromiso con la formación integral de todos sus alumnos y en esta ocasión realizando ponencias o webinars para cada una de sus licenciaturas. En este momento me encuentro representando la carrera de diseño gráfico. Mi nombre es Marco Cárdenas, presidente de la academia, y me acompaña en esta ocasión el diseñador gráfico Guillermo Campanur con la charla sobre diseño de personajes. Les presento a Guillermo. Guillermo es licenciado también en diseño gráfico por la Universidad de Colima. Es ilustrador de profesión, maestro por convicción y bombero voluntario. Tiene más de 10 años dedicándose a esas actividades y en resumen, como él lo define, es la persona que se dedica a acomodar letritas y hacer dibujitos. Bienvenido Memo, gracias por acompañarnos, compartir con los muchachos de la Univer y el público en general interesado toda tu experiencia. Y pues adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y sí, como yo digo, ¿no? Siempre se tiene que agradecer a la persona que te invita y agradezco mucho a la Univer por invitarme y por hacerme parte de estos webinars o de estos conocimientos que se le dan a los alumnos, que siempre son como muy importantes, ¿no? Y la verdad creo que, bueno, nos conocemos ya desde que nacimos como diseñadores, porque pues si no lo saben, los dos cursamos en el mismo año de licenciatura, los dos crecimos en la misma carrera y no salimos al mismo tiempo, pero crecimos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho la invitación, Marco, y pues aquí estamos, ¿no? Adelante. Y bueno, primero que nada, pues me presento. Siempre me gusta, antes de comenzar una plática o de dar una conferencia o un taller, es de que las personas sepan quién es el que está enfrente, porque pues muchas veces no sabemos quién está enfrente, nos da su conocimiento, nos da lo que sabe, nos da esa plática, ese webinar o ese taller, y no sabemos qué es lo que hace, no sabemos qué es lo que va trabajando. Entonces, la pregunta es de quién es el que está enfrente, y bueno, me presento, yo soy Memoe, soy ilustrador, como ya lo dijo Marco, soy diseñador gráfico, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la Universidad de Colima, tengo 33 años, tengo ya cerca de 20 años ilustrando. No comencé ilustrando como tal, comencé como todos, dibujaba, hacía letritas, decían que hacía letritas bonitas, que escribía bien, y pues alguna vez una orientadora vocacional me dijo, no, pues tiene que ser artes o diseño gráfico. Y pues yo hacía graffiti. Por ahí dice que pues los que hacen graffiti son cholos, ¿no? Pues yo era ese cholo, pues no era cholo. Me gustaba hacer graffiti, me gustaba hacer playeras, me gustaba dibujar y fue evolucionando, y en esa etapa de mi crecimiento me di cuenta de que podía ganar dinero, podía generar dinero haciendo lo que me gustaba. Entonces ahí llamó mucho mi atención. Decidí entrar a las dos carreras de artes visuales y diseño gráfico, pero desafortunadamente o mi forma de pensar me hizo ver que si estudiaba artes, no sé si sea lo más correcto, pero si estudiaba artes tenía que morirme para ser reconocido, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero pues en ese tiempo así pensaba. Entonces me decidí por la carrera de diseño gráfico y pues continué, la saqué y empecé a dibujar lo mismo que hacía en el graffiti, lo aplicaba en diseño gráfico, ya con los programas, ya con los software, con el conocimiento, con todo eso que nos enseñan en la escuela de composición, de todos esos como rubros, ¿no? Entonces fui, fui, fui llamando la atención con lo que hacía, me empezaron a invitar a exposiciones, a intervenciones de juguetes, a empezar mis dibujos o lo que yo hacía también empezaron a salir de repente en menús de restaurantes, ¿no? O en volantes o en revistas, y eso me empezó a llamar mucho la atención, porque yo decía, pues es que son mis dibujos, o sea, ¿cómo me van a pagar por mis dibujos? Y pues sí puedes ganar dinero con los dibujos, ¿no? Entonces,
Lo que yo iba haciendo es de que conforme iba evolucionando, creé un blog que se llamaba Jugando a Diseñar. Ese blog publicaba muchas cosas de todo lo que me enteraba en el ámbito del diseño, desde eventos, desde todo lo que relacionado con diseño, revistas, PDF, todo lo que me encontraba, ahí iba saliendo. Y pues bueno, conforme iba subiendo eso, también yo iba subiendo mis dibujos. Entonces ya tenía una trascendencia más importante a la normal, ¿no? A que simplemente dibujara y lo subiera a mis redes. Entonces, poco a poco fue llamando la atención. También este proyecto está muy padre porque pues una de las revistas importantes de Colima nos permitió intervenir su portada. Y bueno, esa fue la propuesta. Y pues vean, ¿no? La revista que todo el mundo conoce en Colima, pues si tu trabajo está en la portada, ¿no? Este proyecto también es uno de los importantes de mi crecimiento porque se trataba de generar uno de los proyectos o de los grafitis más grandes aquí en Colima, ¿no? No lo habíamos fijado como meta en mi grupo, con mi equipo, con mis amigos, y pues lo logramos, ¿no? Nos patrocinaron la pintura, nos pagaron por pintarlo, y pues es como uno de los objetivos que nos íbamos marcando cuando teníamos esa espinita de pintar, de dibujar, de crear, y pues así fue como generándose los objetivos, ¿no? Y bueno, también conforme iba avanzando, yo me iba como agarrando esos conocimientos de diseño gráfico y me iba metiendo en cualquiera convocatoria que sacaban en internet. Una de esas fue esta, que también fue como un parteaguas como diseñador o como ilustrador, de que la revista Diseño sacó una convocatoria para todas las personas que quisieran hacer su propuesta de los 100 números de la revista. Entonces yo, siendo alumno, hice mi propuesta y la eligieron. Se imprimió en un cuadrito así como de 3 centímetros por 5, pero pues la eligieron. Apareció en la publicidad de la revista, en las redes sociales. Entonces pues era como algo inalcanzable, ¿no? De que tu trabajo apareciera en la revista de diseño, y así pues era un chamaco cualquiera que nadie daba un peso por él, y pues ya estaba mi dibujo publicado en la revista, ¿no? Era algo como increíble. Y bueno, igual que esa convocatoria, pues he participado en miles. Por ejemplo, esta se llama Ilustrando Colima. En esta se trata de ilustrar a un objeto o una escultura relacionada a la cultura de Occidente o de Colima. Y bueno, esa fue como mi propuesta que yo hice. Ahí está el proceso, desde el boceto hasta la ilustración final. También aquí está otras ilustraciones propias, más ilustraciones. Aquí está otra convocatoria como la que les comentaba. Esta se llama 36 Dice of Type. Y bueno, se trata de ilustrar el abecedario, pero hacerlo uno por día. Y bueno, esta fue como mi propuesta, entre miles, ¿no? Mi trabajo comenzó a llamar la atención. Me empezaron a invitar a colaborar con estudios. He colaborado con estudios como Tipos Libres, uno que se llamaba Pigmento. Trabajaba como, de repente me escribían por Behance y me decían, oye Memo, ¿me puedes hacer el personaje? ¿Me puedes rediseñar este personaje? Y pues me empecé poco a poco a colaborar con proyectos que estaban fuera de mi alcance o de mi área de trabajo. Si yo me hubiera cerrado o me hubiera concentrado en solamente trabajar con proyectos de Colima, pues no hubiera tenido como esa trascendencia. Entonces, sin querer, yo todavía siendo estudiante, mi trabajo ya estaba siendo proyectado no sé, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Guadalajara, en Hidalgo, en todos estos lados. Y yo estaba desde mi casa, en calzones, rascándome la panza, dibujando, ¿no? Entonces era algo como increíble porque pues ya tenía mis proyectos ese alcance, y yo estaba con mi computadora, no sé, que se trababa a cada media hora.
estaba en mi casa y no tenía como esos estudios grandes o ese estudio grande, ¿no? O de repente esos edificios que se imagina uno que tienen los diseñadores grandes. O de repente piensa uno que cuando admira a alguien en Facebook o que admira a algún diseñador, cree uno que tiene 20,000 trabajadores atrás de él o que tiene, no sé, 3, 4 secretarios, y pues no. Era un chamaco que estaba creciendo, que todavía estaba estudiando y pues que estaba haciendo lo que le gusta, ¿no? Y aquí más proyectos, más colaboraciones. Se expuso en Guanajuato, más colaboraciones también, proyectos de Colima. Me gusta mucho apoyar la cultura colimense, que sepan que Colima existe, que también somos buenos y que tenemos la misma calidad que alguien de Guadalajara, del DF, de Europa, de Estados Unidos, y que alguien de aquí pues está haciendo trabajo de esa calidad, ¿no? Más proyectos en los que he participado. De repente también me comenzaron a invitar a hacer mascotas corporativas, ¿no? Aquí varios ejemplos. Y también he ilustrado de forma como freelance para la editorial Pearson Santillana, y es algo muy chistoso porque antes de yo comenzar a ilustrar con ellos, pues hice mis viajes a la FIL, como unos 5, y llevaba mis 2 kilos de tarjetas y quería que pues todas las editoriales vieran mi trabajo, ¿no? Y yo decía, no, pues de esas 20,000 tarjetas o de esas 1,000 tarjetas que llevo, pues una va a pegar. Y pues no fue así, fueron 5 films seguidas que llevaba mis tarjetas y mostraba mi trabajo, y pues no. Y de repente, pues yo seguía dibujando, seguía compartiendo, mis redes estaban actualizadas, y como siempre estaba dibujando, mis ilustraciones pues seguían apareciendo, o seguían actualizándose, o seguía apareciendo mis dibujos en los timelines de la búsqueda de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Behance, en Instagram. Entonces en una de esas me escriben, me acuerdo que estaba desayunando no sé qué, recibo un correo y así de, oye, somos de Pearson, me gustaría trabajar contigo, y así de, no me la creía, porque pues era también algo pues que yo quería hacer, que siempre quería hacer. Quería ver que mi trabajo estuviera impreso en algo que todo el mundo viera, que tus sobrinos o que tus primitos van a verlo cuando estén estudiando, o que tus tíos lo vieron, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues me invitaron de Pearson, trabajo con ellos de manera como freelance, no es como un contrato que tenga y que esté siempre dibujando con ellos. Y hice muchas viñetas, hice muchas colaboraciones con ellos, también con Santillana. Y bueno, aparte de eso, pues cuando no tenía trabajo, pues seguía participando en este tipo de colaboraciones, como Inktober, que acaba de empezar ayer, el 1 de octubre, que se trata de hacer una ilustración diaria durante todo este mes, y ya pues alguien pone un tema y pues la idea es de que lo hagas a tinta, ¿no? Y bueno, seguí participando, seguí colaborando, y por ejemplo esta ilustración es muy importante también para mí porque pues ya ven que pasó esto del sismo, y bueno, de repente no sabemos como diseñadores, como ilustradores, el alcance que tiene nuestro trabajo, o el apego que puede tener la gente con una ilustración o con un cartel. De repente, pues nosotros como diseñadores gráficos o como ilustradores podemos generar imágenes que impacten, o que la gente se apegue tanto a ellas que las tome y los motive para, en este caso, pues para seguir adelante, ¿no? De repente, pues en México tenemos estos siniestros que no estamos acostumbrados a vivirlos, y pues vean todo lo positivo que se sacó con este tipo de imágenes. Por ejemplo, yo la hice para pues apoyar, invitar a la gente que le echara ganas, a pesar de que yo no estaba en el lugar.
pues yo quería hacer algo por esas personas, o quería hacer, o poner mi granito de arena, ¿no? A pesar de que no estaba ahí para sacar a la persona que estaba en el pozo, o que estaba ahí para darles agua, o para, no sé, ayudar a los bomberos, ayudar a los policías, no sé, cualquier cosa de esas, de manera física, pues quería hacer algo. Entonces, pues hice esta imagen y sin quererlo, o sin imaginarme el alcance que iba a tener, pues se compartió 200,000 veces. Muchas personas la retomaron, me la pidieron para varios medios de comunicación porque querían utilizar esta imagen, ¿no? Entonces, así de, ¿mande? Así de, pues no, tampoco, pues obviamente decía, joven, claro, utilízala, quítale el fondo, ponle esto, ponle el otro, vamos a poner no sé, la marca, y pues sí, de repente no sabemos el alcance que tienen nuestros proyectos o nuestras ilustraciones y el apego que puede tener a las personas. También de repente pues nos subimos al mame de las redes o de lo que vemos y pues ahí está, ¿no? De Luisito Rey con su serie de Netflix. Y bueno, un proyecto también muy importante en este momento para mí es 81 Bravo. Se me ocurrió sacar una marca de ropa, ya la tenía masticando como 8 años y pues no me animaba, tenía miedo de que pues no la van a comprar, nadie la va a gustar, qué le voy a poner, qué voy a diseñar, y ya tenía planeando cerca de 8 años en la marca y pues no me animaba, de repente no me decía que no me ajustaba el dinero, que no podía pagarlo, y de repente se me ocurrió registrar la marca, de repente pues sí fue un golpe pues más o menos grande, fueron como 7,000 pesos el registro de la marca, pero pues yo pagué una empresa para que fuera todas las juntas y todo eso, ya nada más me entregaron el papel, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que llegó enero de este año, llegó febrero y dije, pues vamos a sacarla, ya tengo el registro, ya tengo diseño, ya tengo todo, tenemos proveedores, me acerqué con Joel Rojas, que él tiene su propia marca de ropa, Compañía del Mar, y me asesoró en el sentido de la calidad de la playera, la calidad de impresión, y dije, no, pues no tengo dinero, pues vamos a invitar a... tenía otro compañero que me dijo, pues hay que sacarlo. Y de repente llega COVID y me dice, ¿sabes qué? Pues nadie va a comprar playeras, todo el mundo va a comprar, necesita comer, necesita comprar comida. Entonces, pues me dice, ¿sabes qué? El dinero que te iba a prestar, pues no creo que vaya a funcionar y no sé qué. Y pues total, conseguimos dinero de cualquier forma, nos aventamos a sacar el proyecto y comenzamos sacando estos diseños. Pues como ya lo había dicho Marco, soy bombero voluntario, también tengo cerca de 15 años siendo bombero, entonces pues combinar la ilustración con el diseño gráfico con los bomberos, pues salió esta marca, ¿no? Entonces ya de repente en este poquito tiempo de marzo a ahorita, pues ya sacamos la primera colección y a los 15 días ya no teníamos vendido ya la mitad de las playeras, nos estaban pidiendo envíos a nivel nacional, ya tenemos envíos a nivel nacional, hicimos colaboraciones con alguien de Guanajuato y ya tenemos productos de piel, etcétera. Entonces, la verdad no tenía pensado el alcance que tenía el proyecto y pues bueno, ahí sigue adelante y la verdad estamos muy emocionados por lo que está logrando y lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el diseño de las playeras está creado por mí, las ilustraciones son mías y bueno, colaboro con un par de amigos en donde pues también se encargan de las ventas, de administración, etcétera, ¿no? Pero pues ahí está el proyecto. Y bueno, pues ya estuvo de platicar de mí, como que ya estuvo medio tedioso, espero no se hayan aburrido.
Y bueno, siempre que doy una plática siempre pregunto, o me preguntan, ¿desde cuándo dibujas? Y yo siempre digo, ¿desde cuándo dejaste de dibujar tú? Porque tengo una teoría de que todo mundo dibujamos desde niños, nada más que muchas veces tenemos la mala fortuna de que alguien nos diga que está mal dibujar, porque o ya lo hiciste en el sillón, o ya lo hiciste en las paredes, o ya lo hiciste en el refrigerador, o en el perro, o de niño rayaste cualquier cosa que no debiste rayar y pues el papá te regaña y pues tú piensas que dibujar está mal, entonces dejas de practicarlo, dejas de dibujar y pierdes esa noción o ese gusto por dibujar. Pero pues todos podemos dibujar, todos sabemos, podemos lograr ese gusanito de seguir dibujando. Yo lo hago en todos los lugares, en cualquier lugar que no te imagines, eh, servilletas, vasos, con cualquier cosa, con salsa, con lo que quieras. E incluso, pues en una mandarina, ¿no? De repente estamos en una junta o en una plática o en lo que sea, trabajando, o ya te enfadas de lo que estás haciendo y pues te pones a dibujar. Y bueno, algo muy importante que tiene lo de dibujar es de que tenemos que combinar la mentalidad o la forma de pensar con la habilidad de la mano. Y yo siempre me gusta compararla con cocinar y con escribir. Cocinar y ¿por qué con cocinar y con escribir? Porque bueno, primero, ¿por qué por escribir? Si nosotros tenemos la necesidad de repente nos mandan al mercado, bueno, a mí me mandan al mercado y necesito anotar las cosas, necesito hacer mi lista. Y no necesito ser un buen tipógrafo o un excelente calígrafo para hacer mi lista, ¿no? De repente hacemos la lista y pues funciona, funciona para que me recuerde qué es lo que voy a comprar. Y lo mismo pasa cuando vamos a hacer nuestra carta de amor. No necesitamos ser un buen tipógrafo, un buen calígrafo y hacemos nuestra carta de amor y ahí está, estamos combinando nuestra forma de pensar con la habilidad de escribir. Lo mismo pasa con dibujar. Muchas veces no sabemos cuándo dibujar o cuándo tenemos que dibujar. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo de un calígrafo pues es Gabriel Martínez Meave, que pues sí es calígrafo, ¿no? O sí es tipógrafo, es uno de los mejores, creo yo, a nivel Latinoamérica y y es mexicano. Y tuvimos la fortuna de invitarlo aquí a Colima y pues lo conocimos. ¿Y por qué cocinar? Lo mismo pasa con cocinar, tenemos que combinar la habilidad de pensar, obviamente no todos sabemos cocinar al 100%, hay algunos que les sale bien la maruchan, hay algunos que les sale bien las quesadillas, algunos que no cocinan nada, pero porque no practican. En el caso de dibujar, es lo mismo, tenemos que estar practicando, 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 y si no nos sale algo, pues tenemos que practicar esa parte, ¿no? Y bueno, un ejemplo que también de que cocina muy bien, pues ahí está el video de Anaí con sus enchiladas, pues, ¿qué les puedo decir, no? Y bueno, algo que siempre dicen las personas cuando ven a alguien que sabe dibujar, dicen, no, pues es que tiene talento. Y bueno, dicen, no, pues es que nació con el talento. O es que todo el mundo dice, no, pues es que él así nació, siempre fue bueno. Y no, desde mi punto de vista, el talento no sale por arte de magia. No existe alguien de que, ay, nació y ya sabe dibujar. Ay, nació y ya tiene talento. O ay, nació y es buenísimo. No, no, desde mi punto de vista no existe eso. Y mi concepto es de que el talento son soluciones que asimilamos a problemas que se nos presentan. Por ejemplo, si nosotros se nos presenta alguna problemática o algún proyecto que queramos o que tengamos que presentar,
Si tenemos que ser un personaje de algún perro, pues tenemos que investigar qué es ese perro, qué tipo de perro, para qué tipo de público, qué rango de edad tiene, si va a ser un perro antropomórfico, que tenga la forma de humano, o si va a ser un perro que tenga forma, bueno, valga la redundancia, un perro que tenga forma de perro, o que tenga la forma animal, vaya, o que tenga playera, si va a llevar vestimenta, cómo va a ser la nariz, qué colores va a tener, qué forma, dónde se va a reproducir. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que saber para no simplemente dibujar un perro. Entonces a eso me refería. También de repente dicen la intuición es el conjunto, perdón, de cosas que no sabemos que sabemos. ¿A qué me refiero con eso? De repente las mujeres también dicen, no, es que mi sexto sentido me dice que él está mal, o él está bien, o él está mintiendo. De repente dicen, no, pero esa intuición son esas cosas que de repente tú te fijas que o ya está sentado así, o ya se puso nervioso. Entonces, ese tipo de cuestiones son las cosas a las que me refiero. Entonces, si nosotros como diseñador ponemos atención en esos pequeños detalles, en esas cositas que queremos hacer o ilustrar o diseñar, pues a eso se le llama intuición, o desde mi punto de vista eso es la intuición. Y lo mismo que este meme dice, pues tócale chiquita, de puro dibujar. Entonces, pues tenemos que dibujar, no hay otra. Si queremos ser ilustradores o queremos hacer cualquier cosa que queramos dedicarnos, no simplemente dibujar. Si queremos ser buenos en algo, tenemos que practicar, practicar y practicar y practicar. No hay de otra. Entonces, imaginémonos que vamos a dibujar un pie. Volviendo al tema del talento y de la intuición, de repente cuando me dicen hay que dibujar un pie, pues ya automáticamente yo me estoy yendo a fotografías de pie, o estoy investigando cómo es el pie, qué tipo de pie, si es un pie para niños, si es un pie de niño, si es un pie de bebé, un pie de mujer, un pie de hombre, no qué tipo de hombre, sino que si es un hombre, no sé, de las cavernas, pues el pie va a ser diferente, los dedos van a tener diferentes. Entonces todos esos detalles tenemos que ponerles atención. Y hay unos que comienzan de esta manera, pues también está bien, es un método de trabajo, pero pues hay gente que lo procesa de manera diferente. Hay quienes automáticamente al momento que le dices pie, lo dibujan porque ya tienen procesado toda esa información, y hay gente que lo procesa de manera diferente. No importa si tú eres un poco más lento o eres un poco más rápido, el practicar te va a ir puliendo ese tipo de cosas. Entonces, si alguien te dice, no, pues es que tiene talento, o desde pequeño ya sabe dibujar, es porque desde niño estuvo dibujando y dibujando y dibujando y practicando, y pues ya cuando está en secundaria, pues ya dibuja bien padre. Eso no quiere decir que así nació, ¿no? O que nació dibujando. Y lo mismo pasa, de repente dicen, no, pues es que tú dibujas desde siempre. Pues sí, por eso quizás he llamado la atención mi trabajo. Yo siento que no soy tan bueno dibujando, sin embargo, pues todo el tiempo que tengo atrás, que ya he llevado mis proyectos, es lo que ha hecho como la experiencia, ¿no? O lo que ha ayudado al proceso. Y pues bueno, antes de continuar o antes de terminar la charla, me gustaría dar una serie de consejos que a mí me han servido mucho, y y pues va. Bueno, el primer consejo que me gustaría darles es siempre lleva algo con que dibujar, una libreta, un papel, lo que sea. Siempre vamos a tener tiempo. De repente tenemos que ir de chaperones con la hermana o con la prima, y pues ya allá está besuqueándose con el novio, y pues tú no sabes ni qué hacer, ¿no? Entonces, de repente, ese tiempo que haces, pues ponte a dibujar, lleva tu libreta, lleva tu lápiz, lleva tu pluma. Entonces, siempre es importante llevar tu libreta o lo que sea para dibujar. Y el consejo que sigue, el trabajo es igual a la vida es igual al trabajo, y no quiere decir que
que entregues el tiempo a la vida, ¿no? O que te mates trabajando, sino al contrario, de que me tocó también ser freelance y de repente había 3 días que no me bañaba o que comía a la 1 de la tarde, o desayunaba a la 1 de la tarde y así de repente me fui dando cuenta de que tenemos que levantarse temprano, generar una rutina, tener unos hábitos, comer a tus horas. Ese tipo de cuestiones también te ayudan al momento de estar siendo como freelance o trabajando. De repente, pues si eres muy desobligado o eres muy... no tienes una rutina o no tienes esos hábitos, pues lo mismo va a pasar con el trabajo, lo mismo te va a atrasar el trabajo, te va a atrasar las situaciones, te va a atrasar las entregas. Entonces hay que tener hábitos. Ahorita en tu rutina diaria, ¿qué tanto dibujas? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a estar dibujando? Ahorita tengo como... Generalmente cuando no tengo o no estoy en tiempos de trabajo, pues siempre estoy dibujando, pero ahora con la pandemia, como pues estamos en la casa, de repente pues hay que hacer obligaciones o hay que levantarse o de repente hay mucho trabajo en la oficina, entonces pues ya no es tanto el tiempo de dibujar, sin embargo pues tengo que dibujar para estar creando más playeras o más diseños o lo que sea, pero generalmente eran 2 o 3 horas diarias. Ajá, para seguir dibujando. Entonces pues eso también les recomiendo, dense un tiempo para hacer lo que les gusta, sea dibujar o no sea dibujar. Entonces, otro consejo es ser flexible, adáptate a los proyectos. De repente no vamos a tener no vamos a tener la oportunidad de siempre agarrar proyectos para ilustrar o siempre meter una ilustración en los proyectos. De repente pues vas a hacer menús, vas a hacer volantes, vas a hacer informes. Me ha tocado hacer informes de gobierno y tú dices, ay, informes de gobierno, guácala, ¿no? Porque son chorrocientos mil hojas, pero pues te van a pagar bien. Entonces con ese dinero que te va a pagar el informe, pues ya lo inviertes en otra cosa que te gusta, o ya te compraste la tableta o ya te compraste otra cosa que te va a funcionar para otros proyectos o para tus proyectos personales. Y bueno, pues aquí otro ejemplo. Otro consejo que yo les doy también es especialízate. Si de repente decides ilustrar personajes, busca qué campo puedes aplicar tus personajes. De repente a mí me pasaba que sí, estaba dibujando, pero no estaba aplicándolo en nada y de repente me di cuenta que podía aplicarse en los libros, ¿no? En álbum ilustrado, en ese tipo de cuestiones. Entonces pues me fui concentrando en ilustrar cuentos o en ilustrar viñetas que sean como de cuentos o de trabalenguas, ese tipo de cuestiones. Entonces ya llevaba un texto y ilustración. Entonces también fue como especializándome en ese sentido para que tomara en cuenta cuestiones de impresión, márgenes y todo ese tipo de cosas. En tu opinión entonces, como ¿cuántas áreas o subclases de ilustración crees, o campos más bien de la ilustración consideras que hay? Bueno, ¿qué te hace especificar? Yo creo que, pues es que hay muchísimas, hay pues de diseñadores editoriales, diseñadores, por ejemplo, de mascotas, ilustradores, perdón, de mascotas también, mascotas corporativas, o de repente ilustradores que nada más hacen cuestiones textiles. También es muy diferente ilustrar solo una mascota a ilustrar un patrón, por ejemplo, de ropa, o de repente que ilustraciones que son más como, ¿cómo le llaman? No me acuerdo el nombre, pero para cuestiones de estudios y todo eso, que de repente ilustran a los insectos muy realistas. Científica, de ilustración científica, perdón. Entonces ya son muy diferentes a simplemente dibujar un personaje para una empresa o una ilustración científica. Pues sí es muy diferente. No tendría como que una ¿cómo se dice? Pues una división, pues existe ilustración tal cual, pero pues sí son muchísimos. Okay. Nos podemos hacer unas preguntas que sí, aquí, sí, claro. Están viendo. Pregunta Luis Fernando Muñoz Olivares: ¿cuánto te demoras haciendo una ilustración o un dibujo?
Depende mucho de la ilustración y el tiempo que te den si trabajas con un cliente, porque regularmente pues te llega el cliente y te dice, no, pues se lo quiero para ayer o para antier, no lo necesitaba para sacarlo mañana. Entonces, generalmente también depende mucho del proyecto o el terminado que vaya a tener, porque si es una mascota, pues hay que bocetarlo, hay que estudiar el público meta, si va, qué colores va a tener y hacer todo ese tipo de pruebas. Pero si es más como libre para cuestiones editoriales, por ejemplo, pues puede ser, no sé, entre 2, 3 horas. O de repente si el proyecto va a durar o tienes un mes como para realizarlo. Por ejemplo, cuando me tocó trabajar con Santillana, me dijeron, hay 450 dibujos y tienes 2 meses para hacerlo. Entonces, así de, ¿eh? Pero ahí querías, ¿verdad? Trabajar con Santillana. Pero eran como cuestiones como eran viñetas para libros, de repente era una canica, una pelota, y ya de repente unos niños corriendo en el recreo, haciendo no sé qué. Entonces, pues lo que, por ejemplo, en la canica, pues, ¿qué te tardabas? Unos 5 minutos y el otro ya eran como 3 horas. Entonces, pues depende mucho del tipo de dibujo y el público al que va dirigido. Ok. También pregunta Kenia Machuca, ¿cómo desarrolló un estilo propio? La práctica, la verdad, yo siento que está padre eso de tener un estilo, porque pues te van como identificando tanto el público como los clientes, pero el también ser como un poco diversificado en el sentido de no tan de la temática o de la técnica de representación. No sé, si alguien se especializa en pluma, pues también cálale en tinta china, o cálale con colores, o cálale, entonces, o cálale en digital, porque también el trabajar ya en digital pues te acelera mucho el proceso de producción. Entonces, sí está chido tener como tu estilo propio, pero también diversificarte te ayuda también mucho. Ok, hay una última. Ajá. Bueno, hay dos más. Carla Zamora pregunta, ¿cuál ha sido el proyecto que te ha llevado más tiempo terminar? Yo creo que el de 81 Bravo, porque pues lo comencé hace como 8 años, lo platicamos, comenzó siendo como, queríamos que fueran como cajas sorpresa, que de repente compras una caja y no sabes qué viene y pues meter ahí como cosas, una playera, dulces o no sé. Y terminó siendo una marca completamente diferente. Entonces, masticarlo, conseguir proveedores, esperar el registro de la marca, decidirme a sacarlo, sacar los diseños, ha sido como muy largo. Y la verdad me arrepiento que haber tenido ese miedo, porque yo creo que si lo hubiera sacado ya hace 8 años, pues ya hubiera estado grandísimo. Quizás ya estuviera en las tiendas, porque bueno, pensando positivo, ¿no? Hay más preguntas, pero igual sí. Ok, sí, si quieres al final. Sí. Entonces, otro consejo es ese que les decía, de practicar, practicar, practicar y practicar. Ese músculo de la creatividad que quizás yo le llamo, es practicar con todo tipo de cuestiones, de técnicas de presentación, como les decía. Si ya eres experto en pluma, pues cálale con colores, o si eres experto con lápiz, cálale con otra cosa. De repente dar ese brinco de lo tradicional o lo manual a lo digital también cuesta mucho trabajo. Entonces, ejercita ese músculo de la creatividad y pues nos vamos a ver. Es lo mismo con el músculo, ¿no? Si te quieres ver acá marcado mamey, pues hay que estarle dando, no hay que, no siempre darle con la misma pesa, ¿no? De 20 kilos o de 10 kilos. Hay que de repente aumentarle o hacer otro tipo de ejercicios, cosa que no hago. Y pues bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Tócale chiquito, le puedo dibujar y pues bueno. También otra vez, quizás es un poco repetitivo, salte de tu zona de confort. Si de repente eres experto en dibujando perfiles o eres experto haciendo personajes, por ejemplo, a mí me pasaba que yo solo hacía el personaje y dibujaba personajes y quedaban muy padres, pero a la hora de meterle el fondo, a la hora de meterme a cuestiones editoriales, pues tenía que hacerles un escenario, tenía que hacerles un fondo. Entonces me costaba mucho trabajo, pero pues si no hago escenarios, pues dedícale un año haciendo escenarios. O si no te salen las manos,
métete unos meses a simplemente hacer manos, hacer manos, hacer manos. Entonces, pues ya practicando y siendo experto, pues ya te van a salir las manos. ¿Qué es más complicado, desarrollar el personaje o ambientarlo en un fondo? Las dos cosas. Es que, por ejemplo, en el personaje, tienes que, pues, que ver desde el público meta, cómo va a estar, qué posiciones, psicológicamente cómo es, si es negativo, si es positivo, si es no sé, si es protagonista, si es secundario, cómo va a ir vestido, si va a representar una marca, qué colores va a tener, por ejemplo, si pones trazos muy puntiagudos, pues ya tiene connotaciones negativas, si no sé, es como... Y también el fondo, pues tiene mucho que ver todos los detalles que pongas. Por ejemplo, nos pasa, de repente estamos viendo una película de cine y de repente pasa la lata de Coca-Cola, ¿no? Sí. Inconscientemente es publicidad, aunque no nos demos cuenta, ese microsegundo, milésima de segundo que pasa, pues nos damos cuenta o nos dimos cuenta, entonces significa que pues cumplió el objetivo, ¿no? La publicidad. Entonces también al momento de generar un escenario, es muy importante cada uno de los elementos que pongas. Entonces pues los dos tienen su complejidad, vaya. Okay. Bueno, aquí los puse de ejemplo porque pues a mí me costaba mucho la tinta china y pues decidí meterme solamente en tinta china y pues esto fue el resultado, sin meterle color y sin nada, pues simplemente lápiz con tinta china. Y otro consejo importante, cultívate. ¿Por qué? ¿Por qué cultívate? Porque de repente vas a estar trabajando un proyecto para, no sé, la taquería de la esquina o no sé, la tiendita de la esquina o haciendo la mascota de la que vende hamburguesas en no sé dónde y de repente vas a estar trabajando con Santillana, entonces, o el director de Santillana o el coordinador de ventas de Pearson y pues no es la misma cultura que tiene cada uno de los proyectos, no es tienes que estar con el conocimiento o tienes que estar ad hoc al proyecto que tengas. Entonces nosotros como diseñadores, ilustradores, tenemos que ser un poco todólogos y saber de todos los temas posibles para cualquier proyecto que tengas adelante, pues lo saques, ¿no? Porque si no, independientemente, si no sabes, por ejemplo, si te llega un proyecto de fútbol y te gusta el fútbol, pues qué bien, ¿no? Y qué padre, te vas a sentir como pez en el agua, pero si de repente te llega con un proyecto de taekwondo, pues no vas a saber nada, hay que buscar las reglas, hay que buscar qué significan las cintas, qué significan los escudos, qué significan los colores, etcétera. Es la parte como de investigación, ¿no? O sea, adentrarse en el tema y pues irse familiarizando con todos los conceptos. Sí, precisamente cuando estudias está como el marco referencial, el marco histórico y todo ese tipo de cuestiones de investigación, siempre son muy importantes, a pesar de que pues antes nos pedían esas memorias, ¿no? Que de repente tenemos que entregar, pero es como una forma, eso de hacer memorias es como una forma de acostumbrarte a hacer ese trabajo, a pesar de que cuando ya eres profesional no las haces, pues tienes que realizar esa investigación, ¿no? Tienes que conocer toda esa información que está atrás para poder sacar adelante el proyecto. Y bueno, un consejo también muy importante, nunca hagas cosas gratis. Bueno, sí, pero no. ¿A qué me refiero con bueno sí, pero no? De repente te van a llegar no, pues es que me puedes hacer el cartel de tal concierto y no, pues sí, pero no tenemos no tenemos presupuesto, ¿no? Sí queremos, pero no sabemos si se va a dar o no. Ah, bueno, pero si le dices, pero puedo entrar yo con unos 4 o 5 amigos gratis, pues sí, entonces, ese tipo de intercambios o ese tipo de cosas, pues ya como que lo enriquecen. Entonces, yo he logrado un par de cosas, no sé, desde relojes hasta camisas y ese tipo de cuestiones, pero pues ya, por ejemplo, ese tipo de proyectos son un poco más libres y te permiten más desarrollarte o desplayarte a tu gusto o a tu antojo, ¿no? Entonces, como es gratis, pues haces lo que tú quieres, o más o menos, pero pues ya recibes algo a cambio. Yo les recomiendo que rechacen ese tipo de proyectos que dicen, hazlo, pero pues te va a servir la publicidad que te voy a dar y no sé qué, no, pues no. La verdad,
siempre traten de recibir algo a cambio, por más pequeño que sea, pero no hagan cosas gratis, ¿no? Y bueno, proyectos. Y algo que les decía desde el principio, sean constantes, siempre estén dibujando. No simplemente se puede aplicar para diseño gráfico, para ilustración, para lo que sea. Si quieres ser un buen tipógrafo, pues hay que estarle dando, hasta que si no te sale la R, pues das puras R, si no te sale la W, pues das puras W, o si no te sale una familia tipográfica, pues haces eso. Lo mismo pasa con si no te salen las manos, si no te salen los pies, o los perfiles, los ojos. Hay que estarle practicando, no hay otra más que practicar y practicar. Y bueno, si de repente te caen trabajos que son muy largos o muy tediosos, yo les llamo chuscas. Ese tipo de chuscas son como cuestiones que son como bombas para distraerte del proyecto. De repente, pues en esos proyectos largos de Santillana, pues ya estaba harto de tanto dibujar, ¿no? Pues sí me gusta dibujar, pero pues tener la presión de entrega, pues ya de repente, pues estas chuscas yo le llamo a esas como pequeñas bombitas que de repente pues le haces la cara de la persona que te cae mal, ¿no? O le haces la cara, de repente en ese tipo de proyectos pues ya aparecía mi mamá, mi tía, mi primo, y pues ya te divertías haciendo el proyecto a pesar de que está muy tedioso, muy largo, ¿no? Entonces por ahí en mis trabajos de repente, ¿qué se parece a mí? ¿Qué se parece? Pues sí, porque pues estoy enfadado y ya no se me ocurre nada, pues meto al que me cae gordo, ¿no? O al que me cae bien. Y bueno, también otra recomendación es de que siempre hagas proyectos personales, porque de repente siempre hacemos proyectos para empresas o para tu trabajo, pues vamos a irnos encasillando simplemente a hacer lo que alguien más diga. Si hacemos proyectos personales es lo que nos gusta, lo que queremos y lo que necesitamos hacer. Entonces traten de nunca dejar los proyectos personales atrás y siempre darlos adelante, ¿no? Que en este caso también terminaría siendo como un escape, ¿no? Una manera como de meter más creatividad a lo que ya llevas. Sí, porque de repente pues los proyectos que son como de otras personas pues no te permiten ser como más libre o meter los colores que tú quieres, o si tú quieres meter un perro y pues se trata de un gato, pues ya no metiste al perro. Entonces ese tipo de cuestiones también es muy muy importante. Y bueno, diviértete haciendo lo que sea, diviértete haciendo lo que estás haciendo. Si no te diviertes, pues algo estás haciendo mal, no estás haciendo las cosas bien, y pues es muy importante divertirse haciendo lo que me gusta, ¿no? Y bueno, creo que el último punto es sube tus dibujos a internet. Me he topado ahora siendo maestro con gente que dibuja muchísimo mejor que yo, que tú dices, no, este cuate ya puede estar en los libros exponiendo en tal museo en Europa o lo que sea, o este chavo ya puede estar animando en Cartoon Network o en donde sea, o trabajando con Netflix, pero el chavo no sube sus dibujos a internet, no los enseña, les da pena, no tiene redes sociales. Las redes sociales son gratis y la trascendencia que tienen las redes sociales es infinita, no se imaginan el alcance que pueden tener al momento de tú tener una cuenta no sé, de Instagram o de Behance. También, por ejemplo, también Nike tiene una cuenta de Instagram y es igual que la tuya, nada más que pues ellos pagan publicidad, pero estás compitiendo con esas marcas, que estás compitiendo con los diseñadores de Nueva York o de Estados Unidos, tienen la misma alcance o la misma potencia que tú tienes con tu cuenta de Instagram, pero pues tú desde tu casa, desde tu compu y con tus dibujos, y no hay de otra más que publicarlo y tratar de estar en todas las redes sociales. Pues está Twitter, Facebook, Instagram, Behance, LinkedIn, hay muchísimas. Yo les recomiendo estar en todas son gratis, nada te cuesta, y la trascendencia es como internacional infinita, y muchas veces van a decir, no, pues no lo subo porque me van a copiar. Sí te pueden copiar, pero pues ¿y qué? O sea, es tu dibujo, a lo mejor sí se publica y pues obviamente no te va a gustar, pero pues si ya una marca reconocida para que copie un dibujo, pues ya tiene que estar muy bueno tu trabajo. Entonces si ya te lo están copiando, entonces ya el diseñador que lo copió no lo va a poder reproducir, entonces va a tener que seguir buscándote, y si la marca se da cuenta, pues te van a buscar a ti y a ti te van a contratar. Entonces suban sus dibujos a internet, a todas las redes sociales, no tengan miedo.
Sí va a haber de repente mucho hate o muchas personas que no les guste su trabajo, pero va a haber muchas personas que les guste. Entonces, de repente yo me he topado con gente que dibuja con palitos y bolitas y ya está dando conferencias o ya hizo colaboraciones con Absolute o con ese tipo de marcas y tú dices, pero yo dibujo más chido. Pero pues ella tiene otro enfoque, otro alcance, entonces está publicando y a lo mejor algo hizo bueno que yo no, entonces hay que también observar a la competencia, a otros ilustradores que están haciendo los demás que no estoy haciendo yo, y pues creo que ya es el fin de la conversación. Okay. Muchísimas gracias. Acá tenemos unas preguntas Sí, sí, no, está bien. Pregunta Khalil, ¿qué es lo que menos te gusta dibujar? Nunca me han salido muy bien los carros. Creo que se me complica mucho en cuanto a las perspectivas y la forma que tiene. Creo que los carros, ya como y cuestiones como muy realistas. De repente hay personas que hacen cuestiones realistas muy padres, pero yo digo, pues si es muy realista, mejor le tomo una foto y pues, ¿para qué me tardo, no sé, 3 semanas, no? Entonces, pero en fin, hay de gustos a gustos, pero también de repente no sabemos que, por ejemplo, las cuestiones de la leche y los líquidos que están en los empaques son ilustraciones, no son fotos. Ya son cuestiones como más complicadas, 3D y esas cosas, pero pues también es importante saberlo, ¿no? Elizabeth López, bueno, te mando a felicitar, que Gracias. fuiste su maestro. Gracias. Leonardo Vargas Flores pregunta, ¿qué tipo de materiales utilizas al dibujar? Cualquier tipo de materiales, puedo, desde lápiz, pluma, de repente no tengo nada y está la servilleta, la salsa, café, pues siempre trato de traer un lápiz, una pluma, o ahora ya con la tecnología del iPad y el Apple Pencil, ¿no? Pero cualquier técnica o cualquier material para experimentar. De repente, por ejemplo, si estoy trabajando o se me ocurre pintar con café, pues a lo mejor son como las mismas propiedades que tiene la acuarela, entonces pues ya lo aplicas o ya lo pones y pues está padre. Pues con cualquiera, no hay límite. Y hay una última nada más. ¿Sí? Pregunta Chase Flores, ¿aún haces trabajos pequeños como el logo de alguna tiendita o te enfocas más en proyectos grandes? No, todavía, pues me gusta también ayudar o colaborar con ese tipo de marcas pequeñas porque pues nosotros empezamos así, ¿no? Entonces también es importante echarle la mano a los que van empezando, y pues ayudarles, colaborar. A lo mejor no va a ser la misma remuneración económica que un proyecto grande, pero pues también está padre colaborar con este tipo de proyectos. Ok, pues muchas gracias, Memo. Creo que en este caso tu charla va a venir beneficiando en la formación de los alumnos. Tenemos las materias de técnicas de representación que te había platicado, 1 y 2, dibujo anatómico también 1 y 2. Tú que mencionabas, de hecho, tipografía con la parte de la caligrafía, los ejemplos que les mostrabas, también va aplicado pues para esta área, incluso hasta la materia de diseño de historietas con el grupo que está ahorita en séptimo. Entonces va enfocado como esta charla para los 3 grupos, para que sea enriquecedora en su formación, un aporte extra, además de los maestros que tienen en las aulas, pues con ellos acompañándolos. Y pues te agradezco que hayas compartido con nosotros. Te voy a entregar un reconocimiento. Leo, dice Univer Colima, Ser Crecer Saber y Dar. La Universidad Univer Colima AC otorga el presente reconocimiento al licenciado José Guillermo Campanur por haber impartido el webinar Diseño de Personajes a los alumnos de nuestra universidad por Facebook Live. Atentamente, Ser Crecer y Saber, Colima, octubre de 2020. Firma el licenciado Aureliano Torres Guizar, presidente del consejo, y Gabriel Hernández Ponce, director general. Muchas gracias, Nomo. No, de qué, muchas gracias por invitarme. Y se me olvidó el último punto. No dejen el inglés al fondo, por favor. El inglés tiene un alcance internacional. Creo que muchas veces le echamos hueva al inglés y es muy importante para poder tener el alcance con las empresas internacionales. Entonces, no le echen al fondo del costal el inglés y échenle ganas al inglés, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, nos vemos. Gracias.